¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Un saludo para los estudiantes de la sede colonial Caraballo San Juan. Les saluda el profesor Julio Cipión. En esta oportunidad vamos a desarrollar el problema contextualizado de la semana número 5. Para ello vamos a ver también los desempeños en la competencia a trabajar. La competencia nos dice lo siguiente: resuelve problemas de cantidad. Los desempeños son: establece raíces inexactas, reales o notación científica, relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades o trabajar con razones y proporciones. Las transforma en expresiones numéricas, que son modelos, que incluyen operaciones con números racionales y algunos números irracionales. Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de la expresión fraccionaria, como una forma general de expresar un número racional a partir de una razón y una proporción. Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación, recursos y procedimientos diversos para calcular la razón y la proporción de ciertos números y para simplificar procesos usando las propiedades de los números y las operaciones, optando por los más idóneos. Comprueba la validez de una afirmación opuesta a otra o de un caso especial mediante ejemplos, contraejemplos, sus conocimientos y el razonamiento inductivo y deductivo. Muy bien, vamos a ver entonces los criterios a trabajar el día de hoy. En cuanto a la evaluación, ustedes establezcan relaciones entre datos de acciones de comparar y igualar cantidades o trabajar con razones y proporciones. También vamos a evaluar que ustedes expresen con diversas representaciones su comprensión de una razón y una proporción, que seleccionan una estrategia de cálculo, procedimientos diversos para calcular la razón y la proporción de ciertos números, y que comprueben la validez de una afirmación opuesta a otra en un caso especialmente ejemplos, contraejemplos y el razonamiento inductivo y deductivo. Muy bien, veamos la aplicación del día de hoy. Nos dice lo siguiente: se ha sacado una muestra de 1080 tornillos fabricados por una máquina para un control de calidad. Los operarios representaron los pernos aprobados y los de mala calidad, como se muestra en la imagen. Entonces vemos que los que están con X, la cantidad de pernos que están con X, nos da a entender que son de mala calidad, y los que no están con X, los que no están tachados, obviamente son los pernos que están aprobados de buena calidad. También tenemos algunas preguntas. Responde las siguientes preguntas: ¿cómo interpretas la información? ¿Cuántos pernos pasarán la prueba de calidad en general? Pregunta 3: si aumentaran 5 tornillos más en buen estado, ¿no? ¿Cuántos tornillos no pasarían el control de calidad, ¿no? Y número 4: ¿cuál sería la variación porcentual de los tornillos que sí pasaron el control de calidad? Justifica tus respuestas. Muy bien, vamos a ver entonces la primera pregunta. En base a la primera pregunta tenemos que familiarizarnos del problema. En base a esos procesos que venimos desarrollando, que son los procesos didácticos en el área, tenemos que familiarizarnos, ¿no? ¿De qué trata la situación? Sabemos que esta situación nos muestra una cierta cantidad de tornillos fabricados por una máquina y que va a pasar un control de calidad, ¿no? Y que estos operarios, los van a representar dichos pernos o tornillos entre aprobados y los de mala calidad, ¿no? ¿Con qué datos contamos? ¿Con qué datos cuento? Bueno, se tiene una muestra de 1080 tornillos, ¿no? Fabricados por esta máquina, y existen pernos entre aprobados y no aprobados, ¿no? En base al control de calidad, que se muestra en la siguiente imagen. Entonces podemos decir que hay 4 pernos o tornillos que no están aprobados y 6, ¿no? Vemos 6 que no tienen la tacha, por lo tanto 6 sí están aprobados, ¿no? ¿Cuál es la incógnita? En base a las preguntas, ¿no? ¿Cómo interpretar la información? ¿Cuántos pernos pasarán la prueba de calidad? Si aumentaran 5 tornillos más en buen estado, ¿cuántos tornillos no pasarán este control de calidad? ¿Cuál sería la variación porcentual de los tornillos que sí pasaron el control de calidad? Justifica tus respuestas. Muy bien, vamos entonces, ¿qué estrategia podríamos utilizar? Vamos a usar, analizamos los datos presentados para establecer una relación numérica. Estableceremos una relación numérica también entre las condiciones del problema. Aplicaremos el razonamiento lógico para poder calcular lo pedido en base a las preguntas. Vamos a representar la razón y la proporción de acuerdo a la situación presentada, y vamos a interpretar las respuestas obtenidas. Muy bien, vamos a ver qué pasa a continuación. Muy bien, veamos entonces la primera pregunta. ¿Qué nos dice la primera pregunta? El problema, ¿no? ¿Cómo interpretan la información? Bueno, se cuenta con 1000 tornillos fabricados por una máquina para el control de calidad y que los operarios representaron entre pernos aprobados y los de mala calidad de la siguiente manera, según la imagen. Vemos que son 4 tornillos o pernos que están en mal estado.
y 6 que sí están en buen estado. Por lo tanto, podemos hacer una comparación, ¿no? Mediante una división. A esa comparación le vamos a llamar razón geométrica. Entonces la razón geométrica va a quedar así. Número de pernos buenos entre el número de pernos malos, ¿no? 6 por algo, 6K, sobre 4K, ¿no? En base a esa imagen, esa es la relación que se tiene. Por cada 6 pernos buenos, entonces se puede decir, hay 4 pernos de mala calidad, ¿no? En base a los 1080 tornillos que se disponen, ¿no? Esa es la interpretación general de la imagen presentada, ¿no? Entonces, el número de pernos buenos nos representa 6K y el número de pernos malos 4K, ¿correcto? Vamos a la siguiente pregunta, que nos dice lo siguiente: ¿cuántos pernos pasarán la prueba de calidad? Bueno, sabemos que son 1080 tornillos fabricados, ¿no? Entonces, y el número de pernos buenos es 6K y el número de pernos malos 4K. Por lo tanto, la suma nos da el total. 4K más 6K es 1080, ¿no? 10K es igual a 1080, K vale 108. Entonces, al reemplazar el valor de K en el número de pernos buenos, 6 por 108, y en el número de pernos malos, 4 por 108, nos va a dar que los pernos que sí pasaron la prueba de calidad fueron 6 por 108, 648 pernos sí logran pasar la prueba de calidad. Mientras que el número de pernos malos será 4 por 108, 432. No van a pasar la prueba de calidad. Pero nos piden cuántos sí pasaron la prueba de calidad. Por lo tanto, nuestra respuesta es 648 pernos. Muy bien, vamos a la pregunta 3. En la pregunta 3 nos dan una condición aparte, ¿no? Si se aumentaran 5 tornillos en buen estado, ¿cuántos tornillos no pasarían el control de calidad? O sea, si aumentaran 5 en la imagen, ¿no? Profe, pero sabemos que hay 1080 tornillos, correcto. Sabemos ahora que el número de pernos buenos ya no va a ser 6K, sino 6 más 5, ¿no? 5 más en buen estado. 6 más 5, entonces es 11. Y el número de pernos malos se mantiene, 4K. Por lo tanto, ahora el número de pernos buenos va a ser 11K. Y el número de pernos malos, 4K. Entonces la suma igual nos da el total. 15K es igual a 1080. K vale 72. Por lo tanto, si yo reemplazo el número de pernos buenos, será 11 por 72, 792 pernos si van a pasar la prueba de calidad, mientras que 4 por 72, 288 pernos no pasarían la prueba de calidad. A comparación de la respuesta anterior, en cuanto a los tornillos que no pasaron la prueba de calidad, disminuye, ¿no? Disminuye, muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos tornillos no van a pasar el control de calidad? 288 pernos, ¿no? 288 tornillos no pasarán la prueba de control de calidad. Muy bien, vamos a la pregunta 4. ¿Cuál es la variación porcentual de los tornillos que sí pasaron el control de calidad? Bueno, sabemos de nuevo que son 1080 tornillos, es una muestra de 1080. ¿Cuántos pasaron el control de calidad en la primera parte, antes de la suposición? Profe, antes de la suposición el número de pernos buenos eran 648, ya lo habíamos sacado, ¿no? Y ahora, con la nueva suposición en la pregunta anterior, el número de pernos buenos es 792. Entonces ha aumentado, ¿no? De 648 a 792 hay un incremento. Vamos a hallar ese incremento en porcentaje. Entonces, el valor inicial va a ser 648 pernos buenos antes, y ahora el valor final va a ser 792. Por lo tanto, la variación porcentual, recordamos de la clase de números racionales, es de la siguiente manera, ¿no? Valor final menos valor inicial sobre el valor inicial por el 100%, ¿no? El incremento o la disminución sobre el valor inicial por el 100%. Así es. 792 menos 648 sobre 648 por 100%. Eso nos arroja 22,222%. Es un número decimal periódico puro. Por lo tanto, se puede aproximar a 22,2 sombrero, ¿no? 22,2%. Entonces, se concluye que el número de tornillos de buena calidad aumentó en un 22,2% aproximadamente, ¿no? Esa es la variación en cuanto a los tornillos buenos, a los pernos buenos, antes y después, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Eso ha sido la solución del problema contextualizado en la semana número 5. Muchas gracias, nos vemos.